Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. ¿Por qué es que algunas personas parece que nacieron para ser ricas y otras para nacer pobres? ¿Es que ya está como predestinado todo? Bueno, este video lo vamos a abordar desde una perspectiva más del psicoanálisis, más de una perspectiva de ciencia y no desde una perspectiva de religión o mística. La pobreza puede que esté marcada más bien por los eventos tempranos de la vida. Y hay dos formas seguras de destruir a una persona desde su infancia. Y son dos formas extremas. Una es al tener una infancia de mucho abuso, maltrato, mucha dificultad. Y la otra es todo lo opuesto, una infancia de mucha comodidad y sin ninguna dificultad. Lo que tienen en común ambos extremos es que la persona no desarrolla confianza en sí misma para salir adelante. Es decir, no se siente capaz de enfrentar las dificultades. Por un lado, tanto maltrato lo lleva a vivir en un modo de emergencia, de sobrevivencia. Llega a desarrollar la creencia que no se puede sobrevivir, que no se puede salir de la dificultad. Y lo más importante, no cree que puede ser capaz de cambiar su entorno. Es como tener una creencia, esta seguridad. Así como he vivido mal siempre, no hay posibilidad de algo diferente y no puedo hacer nada al respecto. Por el otro lado, el otro extremo, como ha vivido en un ambiente muy fácil, sin dificultad, muy cómodo, todo resuelto, llega a desarrollar la creencia que no me siento seguro, no me siento capaz de enfrentar la dificultad. ¿Por qué? Porque nunca he enfrentado ninguna dificultad, nada difícil. Es que depende mucho de los demás para vivir. Depende de los papás, principalmente de su familia, o depende de otra persona. Puede que este sea el caso de una mujer que nace en un hogar, todo muy cómodo, un hogar con riqueza, siempre el papá cuidándola, y después se casa, el que se hace cargo de la vida de ella es el esposo. Entonces ella nunca desarrolla una capacidad de que yo puedo lograr hacer algo en la vida. Ambos extremos, tanto un ambiente hostil como un ambiente sin dificultad, crean en la persona temor, sea temor a que no voy a poder sobrevivir o temor a enfrentar dificultades. Desarrolla también la incapacidad de cambiar el entorno y de sobrevivir solo. Y eso al final produce inseguridad, baja autoestima. Pero lo más terrible es esto, las personas que no tienen esa capacidad de esa confianza que pueden salir adelante, la única forma que encuentran para salir adelante en la vida es engañando a los demás, aprovechándose de los demás, mintiendo, manipulando. De hecho, el narcisista es este extremo. El narcisista se desarrolló porque vino de un ambiente muy hostil o un ambiente muy cómodo para él. Por tanto, nunca logró aprender a enfrentar las dificultades de la vida. Entonces, ¿qué le quedó a él? Pues lo que le quedó fue que para salir adelante tiene que engañar a las personas, tiene que aprovecharse de ellas, tiene que abusar de los demás porque no se siente con confianza de que puede salir adelante con su propio esfuerzo. Es decir, yo salgo adelante con el esfuerzo de otro porque yo no me siento capaz de hacerlo con mi propio esfuerzo. Ahora, veamos dos ejemplos muy opuestos. En la secundaria, mis compañeros eran muy privilegiados en general. Venían de familias ricas, prósperas, y ellos no habían pasado por dificultades. Uno de ellos tenía un padre que recuerdo era muy capaz, gerente general de una gran empresa. Sin embargo, mi amigo, pues nunca se preparó, siempre iba mal en las clases, nunca estudió y sin embargo el papá tenía un montón de títulos, pero él simplemente nunca le dio la gana de estudiar. Se casó y al final su familia lo abandonó y él después lo único que se dedicó fue a vivir en la casa del papá y salía todos los días a andar en bicicleta, a hacer un poco de ejercicio. Bueno, nunca desarrolló ambición de superarse. ¿Pero y por qué? Pues porque nunca tenía por qué esforzarse, siempre todo se lo daba a su papá o su mamá. Al final, si se quedaba solo, pues ahí estaba la herencia de los papás, así que no hay problema. Nunca pudo aprender a desarrollarse en la vida. Ese fue el extremo de alguien que no fue capaz de lograr nada porque todo era muy fácil. Hoy veamos otro extremo más o menos. En otro amigo, sí, tuvo una situación familiar muy fácil, por eso era muy loco, no tomaba nada en serio. Sin embargo, el papá le puso un ultimátum. En la universidad le dijo, yo solo te voy a
pagar 5 años de universidad, solo 5, de ahí ve qué haces. Le dijo, sí, cómo no. Cuando llegó a tercer año, como seguía en su loquera, pues dejó el tercer año y tuvo que dejar y cambiarse a otra universidad y a otra carrera. Pero al llegar al cuarto año se dio cuenta, ups, ¿y hoy qué hago? Ya, bueno, pues le tocó trabajar, porque si no, no podía graduarse, sabía él. Si no me graduó, ¿qué voy a hacer en la vida? Es decir, ya el papá le dijo, hasta aquí, le puso límite, pero él aprendió algo. Aprendió que en la dificultad él podía salir adelante, desarrolló esa confianza. Y de hecho después estuvo trabajando en el Ministerio de Hacienda, en el gobierno, lo despidieron porque cesaron a todo el departamento, pero todo eso, como ya él ya tenía confianza para salir adelante ante las dificultades, pues puso su empresa y de poco en poco fue saliendo adelante hasta que al fin se independizó y fue próspero. Pero todo pasó porque él aprendió a enfrentar la dificultad y el papá dijo, yo no te ayudo. Ese fue el mayor regalo que le pudo haber dado a su familia. Entonces, en ese momento mi amigo dio un salto cuántico. No solo fue que se dio cuenta que él era capaz de salir adelante de las dificultades, sino que eso lo hizo madurar mucho más rápido. De ahí que el romper el ciclo de pobreza, porque algunos es que se mantienen pobres y otros llegan como que siempre van a ser ricos. Todo depende de las creencias más profundas. Por tanto, lo prioritario en cada persona es desarrollar, cultivar la creencia que tenemos la capacidad de nosotros cambiar nuestra vida. Y de hecho va a sonar sacrílego. Somos nosotros, cada uno de nosotros los que tenemos, cada uno la capacidad de cambiar nuestra vida. No es otra persona la que nos va a cambiar de la vida. Y lo más sacrílego, no es Dios el que nos va a cambiar nuestra vida. Somos nosotros los que vamos a tomar la responsabilidad de cambiar nuestra vida. Si estamos esperando que alguien más nos cambie nuestra vida, no es lo mismo. Es hasta que nosotros enfrentamos la dificultad y decimos, ya no puedo pedirle a Dios, no le puedo pedir a mi papá, a mi familia, a nadie, solo me puedo pedir a mí mismo enfrentar la dificultad y salir adelante. Es ahí donde se da el salto cuántico. Pero si siempre estamos esperando que alguien o algo más sea el que venga a ayudarnos, siempre vamos a tener la creencia que necesitamos de algo o de alguien. Y eso va a evitar que nosotros nos desarrollemos. Eso va a evitar que nosotros tengamos confianza con nosotros mismos de enfrentar las dificultades. Por el contrario, ¿cómo podrá un adolescente desarrollar su confianza en la vida si, aunque esté en un ambiente familiar sano, se le bombardea con pensamientos como en este país no hay oportunidades, solo hay salario de hambre, no es posible salir adelante en la vida, qué difícil es cada vez la vida? Y cuando le preguntan, ¿cómo estás? Aquí en la lucha, bro. Y no sé qué nos va a pasar, qué terrible. Y solo está leyendo en el periódico, en las noticias de que todo esto está mal y mal. ¿Cómo va a desarrollar la confianza de que puede salir adelante ante las dificultades si siempre está tratando de convencerse de que todo en la vida está muy, muy mal? Es decir, aunque tenga el adolescente, el chico, una familia que es sana emocionalmente, entre paréntesis, que no lo han maltratado, que sí le piden que enfrente dificultades, pero siempre todos los días le está machacando, ay, qué difícil el tráfico, ay, qué difícil este país, ay, qué difícil mi trabajo, ay, qué creencia le va a desarrollar al chico. Le está transmitiendo su inconsciente, el inconsciente que está dañado o el inconsciente del papá y de la mamá, que es un inconsciente con miedo, con temor, un inconsciente que se siente incapaz, un inconsciente que yo no soy capaz de cambiar mi entorno, yo no soy capaz de hacer nada, hay que irnos a otro país. Eso le está transmitiendo esa inseguridad, esa incapacidad, se le está transmitiendo al adolescente. Y al final, ¿qué ocurre? Siempre todas las creencias se cumplen. Repito, siempre todo lo que nosotros creemos es lo que se cumple, porque siempre vamos a estar tratando de buscar la forma de que se cumpla todo en lo que creemos. Es que bueno, sí, es como que si nos estamos autosaboteando constantemente. O sea, no necesitamos que alguien nos quite el trabajo. Nosotros mismos nos estamos quitando el trabajo. No es
la vida la que nos está haciendo pobres. Somos nosotros los que nos estamos adaptando a tener una creencia que yo soy pobre, yo no puedo, tengo miedo, y entonces se tiene que cumplir la creencia que nosotros tenemos. Si tenemos la creencia, es que no puedo, es que mira, no pudo mi papá, no pudo mi mamá, no pudo nadie. Sí, es cierto, tú tampoco vas a poder. Se te va a cumplir tu creencia. Por tanto, ¿por qué algunos países son ricos y otros países son pobres? ¿No será que realmente los países ricos es porque las personas que viven en los países ricos tienen una mentalidad distinta? Tienen una mentalidad de que yo solo puedo salir adelante, sin necesidad de nadie. Dios ya me dio la capacidad, así que yo voy a ver cómo salgo adelante. De hecho, la historia de Australia o de Estados Unidos, por ejemplo, de Canadá, son historias de los países donde llegaron las personas y dijeron, aquí yo tengo que andar con pistola. Aquí, si yo no siembro, yo no voy a comer. Aquí yo dependo de mí. Yo no puedo depender ni de Dios ni de los demás. Yo solo puedo depender de mí y de nadie más. Y así fue como se desarrollaron esos países. Y ese pensamiento fue transmitiéndose de generación en generación. Ese pensamiento que algunos dicen, sí, es un pensamiento de vaquero. Claro, es un pensamiento de vaquero donde dice, me tengo que levantar temprano, tengo que sacar a las vacas, yo lo tengo que hacer. No va a ser Dios, no va a ser un ángel, no va a ser mi papá, no va a ser mi mamá. Yo soy el que lo tiene que hacer. Yo soy esa persona responsable. ¿No será que por eso es que hay países ricos y países pobres? Y en cambio los países pobres son aquellos que dicen, bueno, si me va mal, pues voy a ver qué puedo hacer, quién me puede ayudar, a dónde puedo ir o a quién engaño. Pero nunca es con un pensamiento que yo soy capaz de salir adelante sin necesidad de otra persona y yo soy capaz de salir adelante sin necesidad de aprovecharme del prójimo. Es decir, aquellas personas que se aprovechan de los demás, ya lo que están desarrollando en ellos y transmitiendo a sus generaciones siguientes es un espíritu de pobreza. Mira, no se puede salir adelante a menos que te aproveches de los demás. Eso va a aprender también el hijo y el nieto, y eso va a perpetuar un ciclo de pobreza. Y uno dice, es que es una maldición de generacional. Bueno, no le llama, es cierto, es una maldición generacional, pero es porque es una maldición anclada a la psiquis, al pensamiento de la persona, hasta que cambie su creencia. Ahora, es terrible que la religión en los países más pobres del mundo, claro, son donde son más religiosos. Sí, suena feo eso. Mientras más religioso el país, más pobre es el país. ¿Por qué? ¿Será que la religión nos adapta a las personas a sentir que no somos capaces, a menos que alguien o algo lo haga por nosotros? Que no somos capaces de salir adelante, a menos que le entreguemos nuestra voluntad a alguien o algo. Que nosotros necesitamos a alguien o algo para salvarnos, para sanarnos, para perdonarnos, para cuidarnos, para ir a la eternidad. Necesitamos de alguien o de algo. No es que nosotros somos capaces, necesitamos de algo o de alguien más. Bueno, ese pensamiento pareciera que es el que está más en la religión, ya sea cualquier religión, y eso lo que nos ancla es a no desarrollarnos, pero usualmente en los países ricos son totalmente distintos. Pueden tener su espiritualidad, pueden tener su religión, pero en el fondo su creencia detrás, aunque tengan una religión, es yo voy a salir adelante porque Dios me hizo capaz, yo puedo, y aunque me venga la dificultad, aunque venga un tornado que me destruya la casa, pues yo voy a volver a construir mi casa, aunque me destruyan el negocio, yo voy a ver cómo levanto mi negocio. En la realidad, los que triunfan en la vida son aquellos que desarrollan la creencia que pueden enfrentar las dificultades en la vida, son capaces. Si quieren, confían en Dios que está en ellos o confían que pueden hacerlo sin necesidad de nadie. Pero lo importante es que tienen esa confianza y por tanto ya no tienen temores, se sienten capaces, ya no tienen inseguridades. Y en conclusión, para romper el ciclo de pobreza, tenemos que sanar internamente lo que tenga que sanarse. Si al final usted dice, es que yo tengo muchos temores, ¿por qué será? Hay que cambiar las creencias, desarrollar, cultivar nuevas creencias que sí le van a ayudar. Si es necesario, va a tener que cambiar de amistades, va a tener que cambiar hábitos. Si a usted le gusta ver muchas malas noticias, va a tener que cambiar ese hábito.
Va a tener que eliminar temores, sentimientos de incapacidad, de inseguridad. Y solo hasta entonces va a poder decir que va a romper ese ciclo de pobreza, va a romper ese ciclo de fatalidades y su vida va a ser mucho mejor. Bueno, hasta aquí con este video, espero que lo hayan disfrutado y si es así, compártanlo con otras personas para que más personas podamos sanar.